Hubo una nota que sacaron los amigos de Caracol Noticias en horas de la mañana y es increíble que los que siguen al petrismo no analicen y no se percaten de esto. Miren ustedes esta publicación. De los retos, el nuevo gobierno recibirá un panorama complejo en materia de orden público y será necesario revisar la estrategia operacional. Además, Pablo, fortalecer la capacidad de la fuerza pública para poder enfrentar los retos en materia de seguridad. Los grupos armados ilegales casi duplicaron su tamaño en los últimos 4 años, según las cifras de inteligencia del Estado. Miren ustedes eso. Casi se duplicaron. En 2022 habían 15.120 personas, llamémosle guerrilleros, 15.120. Y para el 2025, todavía no se han cumplido los 4 años, 27.367, prácticamente el doble. Y supuestamente Gustavo Petro iba a acabar a la guerrilla en 3 meses, 90 días, o si no, se iba si no lograba la paz. Lo que ellos pretenden es fortalecer estos grupos y a lo bien, si podían hasta tomarse el país. Pasaron de cerca de 15.000 integrantes en 2022 a más de 27.000 en 2025. Este será uno de los primeros desafíos del próximo presidente, contener la expansión criminal. En primer lugar, se requiere recomponer y reconstruir todo el sistema de inteligencia, particularmente el DNI y las capacidades de inteligencia del Estado, para poder anticipar y contener esa expansión. En segundo lugar, requiere un trabajo mancomunado y concertado con los gobiernos locales, más allá de la polarización y de las diferencias políticas. Estos grupos han tenido una enorme facilidad de reclutar jóvenes en los últimos años. También el otro nodo crítico es que hay que evitar el reciclaje criminal. Muchos de los líderes de estos grupos vienen de procesos de desmovilización, vienen de grupos que se desmovilizaron en el pasado. Ese crecimiento está directamente relacionado con el fortalecimiento de las economías ilegales. Colombia alcanzó las 253.000 hectáreas sembradas con coca, extensión que equivale a 14.457 estadios como el Campín. Es el reporte de Naciones Unidas de 2024, el más reciente, y que será actualizado en las próximas semanas después de los reparos que hizo el gobierno colombiano. Mientras tanto, la estrategia de erradicación manual cayó a una de las cifras más bajas de los últimos años, según cifras del Ministerio de Defensa. El próximo gobierno tendrá que definir cuál será su política frente al narcotráfico para reducir los cultivos ilícitos y afectar las finanzas de estos grupos. Vea, yo les digo algo, a mí me parece, yo cuando escucho, amigos, yo los invito a que compartan la transmisión para llegar a más personas, los que están conectados. Es increíble cuando vemos que salen petristas y dicen, en este gobierno es cuando en el que más decomisos de drogas se ha hecho en todos los tiempos. Han cogido más, ¿cómo se llama? Cargamentos de diferentes tipos de drogas. Sí, es verdad. Y resulta de cuánto ha sido el incremento. Miren ustedes lo que dice esto. 253.000 fue que dijo, si no estoy mal, hectáreas se elevaron. Y el detalle es que el quitarlo, el desprender, el acabar los cultivos, se bajaron prácticamente a cero. Es decir, el cultivo sigue y si hay cultivos, hay en lo demás. Hay lo demás. Por eso es que vemos cómo aún continúan saliendo por Venezuela, porque en Venezuela no la cultivan. Eso sí está claro. Hay un negocio, hay un contubernio, hay una sociedad entre estos grupos colombianos y algunos grupos venezolanos. En Colombia están sembrando esto. No sé si en Venezuela, pues según la historia que sé, es que los cultivos están en Colombia. Creo que en Venezuela no hay. No sabría decirle si, con certeza si en tal lado, no, de pronto en tal lado hay, no sabría decirle. Lo que sí sé es que las noticias a lo largo del tiempo siempre han dicho que están en Colombia. Pero la ruta la sacan por Venezuela, entonces ahí es donde sacan por el Mar Caribe y empiezan a repartir la cosa. El detalle es que si no se acaba la siembra, el cultivo, miren acá, es imposible que se acabe el negocio.
Y esta gente habla de una supuesta paz para hacer la paz. ¿Cómo vas a hablar tú de paz si estos grupos están fortalecidos con ese negocio? De hecho, en alguna oportunidad, Petro decía que no, vamos a sembrar y que los gringos compren. Sí, Petro tiene claro que es un negocio y que de una u otra manera él también se verá beneficiado, porque si él lo dice así es porque lo ve como un negocio. No lo ve de otra manera. Entonces, ¿qué parte hace él en esa dinámica de comercial? ¿Sí? Porque eso no lo debe decir un presidente. Un presidente nunca debe decir que si ellos consumen eso, bueno, vamos a dársela y vamos a vendérsela. Ah, ok, se la vendemos, entonces ¿quién gana la plata? Nosotros no. Entonces, ¿qué parte hago yo? Hay que ponerle un poquito de análisis a la cosa. Muchos de los líderes de estos grupos vienen de procesos de desmovilización. Está directamente relacionado con el fortalecimiento de las economías ilegales. Colombia alcanzó las 253.000 hectáreas sembradas con coca, extensión que equivale a 14.457 estadios como el Campín. Es el reporte de Naciones Unidas de 2024, el más reciente, y que será actualizado en las próximas semanas después de los reparos que hizo el gobierno colombiano. Mientras tanto, la estrategia de erradicación manual cayó a una de las cifras más bajas de los últimos años. Miren ustedes, erradicación manual de cultivos. En el 2020, 130.147. 2022, 68.000. Y miren ustedes, en la actualidad, ni 3.593. Según cifras del Ministerio de Defensa, el próximo gobierno tendrá que definir cuál será su política frente al narcotráfico para reducir los cultivos ilícitos y afectar las finanzas de estos grupos. Es necesario hacer un énfasis ya no en los eslabones más débiles de la cadena o en los eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico, sino enfocarse en escenarios intermedios. 89% de los cultivos en Colombia hoy en día, Por ejemplo, los enclaves azucareros, los cristalizaderos y los laboratorios. 89% de los cultivos en Colombia hoy en día están en el mismo centímetro cuadrado del que estuvieron en los últimos 10 años. Esto no son políticas de un día, tienen que ser políticas sostenidas para poder cambiar las condiciones en esas zonas. Hemos intentado muchas estrategias, pero de manera discontinua y poco focalizadas. A este panorama se suma otro reto: fortalecer el pie de fuerza. Mientras los grupos y sus negocios ilícitos como el del narcotráfico crecieron, las fuerzas militares y policía aún no se recuperan del todo en número. Las cifras de la cartera de defensa muestran una recuperación gradual desde el 2023, el año con el pie de fuerza más bajo en la última década, y aún permanecen por debajo de los máximos históricos registrados. Pero la discusión, advierten varios analistas, no pasa únicamente por aumentar el número de soldados y policías. Requiere un enorme esfuerzo económico que muy seguramente pasará o bien por una nueva reforma tributaria o por un impuesto de seguridad y guerra en el próximo gobierno. Requiere poder tener también programas de reentrenamiento acelerados e integrales en el caso de que se opte por una reincorporación de antiguos soldados, militares y policías. Ojo con esas declaraciones que dan, porque Abelardo dijo que iba a reincorporar a todo militar alto rango que haya hecho las cosas bien, los iba a reincorporar. Incluso a creo que era Coronel Rodríguez, si no estoy mal, Eric Rodríguez, el que dijo acerca de que estaban carnetizando en el Arauca, Caquetá, por esos lados, a personas que estaban pidiéndoles que votaran por Iván Cepeda, y enseguida vino Gustavo Petro y lo fue votando. Oiga, toda la vida el tipo metido en el tema del ejército, y llega Petro, como destapó la olla podrida de estos guerrilleros, vino Gustavo Petro y lo votó porque le dio la gana. Este señor nació para ser soldado, es un soldado. Es como el niño que nace y dice quiero ser policía, quiero ser médico, él quiere ser soldado. Dura toda la vida en eso, no es que es por negocio, no. Fue su ideal, el que se mete a soldado, se mete a militar, que se mete a enfermero, enfermera, profesor, es por vocación, hacen con con esas ganas de ser eso, porque es su máxima.
y viene Gustavo Petro, simplemente FUAS se llamaba. Triste, de verdad. Las consecuencias de este escenario se reflejan en varios indicadores de violencia. Los atentados terroristas aumentaron de 839 casos en 2023 a 1.398 en 2025, según cifras del Ministerio de Defensa. Las masacres aumentaron 58% en lo corrido de este año, con 191 víctimas. Y el secuestro volvió a incrementarse después de venir de un periodo de reducción. Según la cartera de Defensa, en 2022 comenzó a crecer y en comparación a mayo de este año el aumento es del 53%. El reto para la próxima administración será reducir la capacidad de estos grupos para intimidar a la población civil. Si se reducen las capacidades del Estado, es poco probable que estos delitos se puedan reducir también o se puedan combatir de manera efectiva. Se necesita fortalecer la vigilancia sobre la cadena completa de importación, por ejemplo, de drones. Casi 16 zonas en el país que están en disputas, y tengamos en cuenta que hace 4 años eran solamente 6 zonas de disputa. Ahí requerimos una tarea mucho más potente de otros actores del Estado que puedan ejercer mayor, que puedan competirle verdaderamente a la gobernanza criminal. Bueno, hay que tener en cuenta algo. Abelardo dijo que les iba a dar duro y que iba a pedir apoyo de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos tiene la tecnología, tiene toda la preparación, tanto física como mental y de equipos, la logística para poder afrontar todos estos problemas que se están presentando en Colombia.